Oye, el otro día me acordaba de las películas de los 90 y de las actrices que me marcaron un poquito. Y me acordé de la Meg Ryan. Ya. La Meg Ryan cuando actúa en City of Angels, la ciudad de Los Ángeles. Y ahí sale con esa cara como picarona, tiene una cara bien especial ella. Y otro día me la encontré de sorpresa viendo películas antiguas. No antiguas, entre comillas, los 90, pero los 90 son más antiguos ya. Sí. Me la encontré en la película de The Doors. De Oliver Stone. De Oliver Stone. Pamela, ¿no? Pamela se llamaba la mujer, no una mujer, la polola eterna que tuvo Jim Morrison en la película, y juega ese rol. Entonces fue curioso verla ahí. Y buena, me gustó. A ver, más que me gustó la película, me gustó mucho la actuación, la de Val Kilmer. Ya. Extraordinario, Val Kilmer. De hecho, está fuera de las pistas, se retiró porque estaba con cáncer en la garganta y ahí dejó de actuar, creo que en el 2015. No tenía idea. Sí. Y de la vida que muestran de Jim Morrison, yo la vi, pero no me acuerdo mucho de la película. ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió? Me llamó la atención porque, claro, tiene esa cosa que es como figura icónica, como fue un poco lo que me imaginaba yo del Elvis de la época, como de Elvis Presley de los fines de los 60. En esta cosa que es muy sexy. De hecho, la figura la retratan en la película como muy, muy sexy, pues muy pantalón de cuero, camisa abierta, y como que lo querían fichar a él, y muestran a productores o ejecutivos que le dicen: oye, filo de Doors, si te cuestión eres tú eres la imagen, tú vendes, tú vas a poder hacer todo esto. Y esta figura bien seductora de un tipo que es más bien poeta y medio loco, y se va al desierto, en fin, bien icónico. Y también, por eso me acordé de Elvis, con esta figura que termina en una cierta decadencia, ¿no es cierto? Muy más panzón, con una barba desarreglada, en fin, un poquito no lo que fue. Y la actuación es muy buena. Y te muestra todo lo que es este tema que queremos conversar hoy día, pues le pasa, que es la época de la psicodelia. Sí. ¿No es cierto? Te lo muestra en su esplendor. De hecho, deberíamos hablar un poquito más, pero nos vamos a mover a San Francisco. Pero el punto de inicio de película es Venice Beach, ¿no es cierto? En Los Ángeles. En los mismos bares que hablamos la vez pasada. En el capítulo del Hard Rock. Sí. Hablamos del Go-Go, hablamos del Whiskey Bar, hablamos de todos estos lugares donde Motley Crue, donde Guns tocaron. Son lugares que años antes fue donde Doors partió. ¿No es cierto? Entonces toda esa imagen y de la gente un poco tirada en la calle o consumiendo, ¿no es cierto? Todo eso lo refleja muy bien la película. Y esta cosa más del amor libre y de las flores y de, qué sé yo, el consumo masivo y... En fin. Claro. Él aparece como un poeta místico, ¿cierto? Misterioso, ¿cierto? Que dice lo que se le antoja y al final es entre genio incomprendido y esa sensualidad, claro, justamente misteriosa, porque se ve un tipo profundo. En los Doors, con una música además, como tú dices, que uno de los símbolos de la psicodelia, y con largos solos de teclado, con letras muy... que te dejan pensando, canciones largas. Larga. Sí, larga. Y de hecho, ese como pianito que tiene es tan característico de Doors, ¿no es cierto? Y muestran ahí como el tipo pasó un poco de ciertas ideas que le contó a este, no me acuerdo el nombre, al que toca el pianito, que es parte de la banda. Ray Manzarek. Que le cuenta un poco en las playas de Venice Beach y le cuenta estos pensamientos, y este tipo le dice: oye, pero hagamos una banda, nos estamos perdiendo, sé que todas estas canciones están locas. Y Jim Morrison decía: oye, estos son conciertos que tengo en mi cabeza y yo lo único que hago es escribirlo, pero tengo un concierto en mi cabeza constante. Entonces lo puso en papel. Esto era una banda además sin bajista, lo que es muy curioso. No recuerdo eso. Contrataban bajistas para las sesiones. O sea, para su disco inicial, del que vamos a hablar también más rato, pero que el fundamental de ellos, del 67, claro, la formación tiene vocalista, Jim Morrison, ¿cierto? Guitarrista, baterista y keyboardist, ¿cierto? Tecladista. Pero tienen a Larry Nechtel de bajista de sesión, que es muy curioso porque como que el bajo lo cubriera el tecladista de alguna manera. Sí. Oye, ¿te acuerdas algo más de la película, como de la personalidad de él o de la banda, que te llamó la atención?
No, o sea, sí. Primero toda esta imagen tan sensual, tan sensual o sexual de él y la gente me pareció muy llamativa. El consumo de droga un poquito desquiciado, ¿no es cierto?, que vamos a conversar a lo largo de la hora esta, está muy presente. Eso, yo después vamos a profundizar un poquito más en Doors, pero eso me quedé como ideas, fuerzas iniciales. Interesante. Y me llama la atención de que California sigue estando al centro de la conversación. California es como el lugar donde pasan las cosas. Nuevamente aparece California, claro. Había un poeta inglés, William Blake, de fin del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que decía: si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería al hombre tal como es, infinito. Y eso dio pie a que Aldous Huxley escribiera Las puertas de la percepción. Sí. Y la banda, por lo tanto, se llama Las Puertas. Así no va. Suena mal en español, ¿no? Todo suena mal en español. Todos estos nombres suenan muy mal en español. The Doors suena súper bien. Sí. Gran banda. Buena banda. Y sé que, y claro, sacaron. Hay 6 discos en lo que alcanzó participar Jim Morrison antes de fallecer, ¿no es cierto? Y después creo que sacaron 3 más como solistas, pero ya fue. No pudieron reemplazarlo, no pudieron sobrevivir con el peso de él. Claro. Fue mucho. Que finalmente muere en París. Muere en París. 71. Sí. Se recluye un poco del. Hay una cosa que, bueno, la película lo refleja también, pero bien biográfica esa parte, que él tiene un juicio bien importante. Él va preso. Él tuvo un concierto que fue bien polémico en el 71, si no me equivoco, en Miami, donde desafía, la policía lo pilla tras bambalinas con una mina, digamos, y le echa gas pimienta porque lo confunde con un groupie, no con que fuera el vocalista de la banda. Y luego en el escenario se desquita, habla mal de todo y se pone a hablar mal de la policía, mal de todo, y lo toman preso en el escenario. Ya. Y se va preso. Entonces ahí empieza un proceso como un litigio bien largo. No es trivial, partió como algo más sencillo y se alargó muchísimo. Y se va a París, donde tampoco lo pueden extraditar, también se arrancó un poquito. Ya. Entre con eso y entre que dijo, bueno, voy a estar como puedo poder ser un poeta en los bares y esconderme ahí y pasar un poco más desapercibido. Ya. Pero se mantuvo el consumo fuerte de droga, alcohol y, bueno, droga sobre todo. Y la historia de la muerte, se supone que hay como 3 versiones, pero la Pamela lo encuentra muerto, dicen, en latina, luego de haber consumido heroína con un hilo de sangre, digamos, en fin, que haya muerto hace un tiempo atrás. Ya. Eso es lo que dicen, pero hay varias historias que no está muy claro, ¿eh? Pero como también ella muere 3 años después por sobredosis, tampoco quedó muy claro de cómo terminó la historia. Sí. Oye, efectivamente, con este episodio 3, ¿cierto? De Psicodelia, ¿no? Psicodelia. Vamos a hablar de varias bandas emblemáticas, bandas que le dieron forma a este subgénero, movimiento, momento, que para mí duró 2 años como tal, el 67 y 68, y después empezó a mezclarse con el resto del rock, ¿no? Claro. Esta experimentación tan extrema. Y esto definitivamente más nos hace mirar a otras de las grandes figuras, nuevamente californianas, ¿cierto? Ahora de San Francisco. Y para sorpresa, una de las figuras más emblemáticas de este movimiento, y que para mí es la figura femenina más importante de la historia del rock. Esto podría tener un dejo de polémica, ¿no? Fuertes declaraciones, ¿eh? Sí, porque la gente probablemente me va a decir, y Janis Joplin, y qué sé yo, y Taylor Swift. y la hermana Wilson de Heart. Pero para mí, Grace Slick, la vocalista de Jefferson Airplane, por influencia y por la importancia que tuvo, es la figura más importante del rock femenino. Y ella nació en Illinois, vivió en California, pero en algún momento, ¿cierto? Se cambiaron de casa, pero ella estaba estudiando en Miami, ¿ya? Y vio de repente un diario que hablaba de la escena local floreciente en San Francisco, con rock, con drogas, con hippies, esta nueva expresión. Así que se fue de vuelta, se fue con sus papás y empezó a buscar trabajo para estar ahí, digamos. Y fue secretaria de un bufete de abogados, tuvo varios trabajos
diferentes, hasta que terminó siendo una modelo de una tienda como tipo JCPenney, digamos. Era bonita ella. Muy bonita, sí, muy bonita. En una tienda de ropa Magnin Company. Entonces hasta acá como que no parece una historia muy rockera. No. Pero hubo un giro, porque ella se casó con un tipo de apellido Slick, Jerry Slick. Y fueron a un bar de Matrix. Y ese bar era el dueño era Marty Balin, y este tipo lo fundó justamente porque cuando trató de formar una banda le dijeron que quería banda de covers y él quería algo original, entonces dijo, ya hago mi propio bar. Y entonces ahí se encontró con este flujo de talento que iba a este bar, ¿no? Gente que incluso los mismos Big Brothers and the Holding Company, que es la banda de Janis Joplin, The Grateful Dead, que en ese tiempo se llamaban de otra manera, y la banda nueva de Balin, de Marty Balin, que se llamaba Jefferson Airplane, ¿no? Ella vio este show con su marido y con el hermano de su marido y dicen, ok, vamos a formar una banda, nos vamos a dedicar a esto y le vamos a poner The Great Society, que era el nombre de un programa social que había lanzado Lyndon Johnson. Entonces empezaron a tocar en un lugar donde estaban todas estas grandes bandas, como lo mismo que tú comentas que nos pasó en el capítulo anterior, que empiezan a confluir en el mismo lugar. Sí, pues total. ¿Qué año fue eso más o menos? Eso tiene que haber sido el 66. Sí, 66. Y al año siguiente, la vocalista de Jefferson Airplane se va. Ah. Sí, renuncia. Entonces, uno de los miembros la invita a ella a sumarse al grupo y ella, por lo tanto, ya es parte de Jefferson Airplane y ahí empieza entonces su carrera. Y particularmente, entonces, lo que hacen es sacar un disco que era el segundo de la banda ya, que se llama, que este es el nombre, Surrealistic Pillow. Psicodelia pura. Total. Sí. Y eso como el momento en que yo no sé si ellos mismos se llamaban entre sí psicodelia, ¿no? Yo creo que como fenómeno musical esa etiqueta probablemente vino después. Y ahí en ese disco viene la que es probablemente la canción más emblemática de la psicodelia, o al menos top 3, digamos, pero para mí es la más emblemática, desde la letra hasta la música, ¿no? White Rabbit. Mother gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. White Rabbit claramente inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Es como un bolero de Ravel como acelerado. Al parecer ella se inspiró en que estuvo escuchando toda la noche, estuvo escuchando a ya no me acuerdo qué artista, pero Sketches from Spain de Miles Davis, puede ser, estoy casi seguro, con ácido, obviamente, uno de los protagonistas de esta historia que lo vamos a abordar más adelante, así que de eso no lo olvidamos. Sí, pues sí, de hecho bueno, yo creo que en el inconsciente colectivo, si alguien le dice psicodelia, White Rabbit es probablemente la gran ganadora. Sí. O sea, si usted, auditor, está en su casa y no sabe de qué estamos hablando cuando decimos psicodelia, busque en Spotify White Rabbit. Bueno, ya escuchó recién un pedacito, pero escucha la entera porque eso es lo más representativo de este movimiento, ¿no es cierto? Claro. Oye, aprovechemos ahí entonces de dar como la cordial bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestro capítulo 3 del podcast Gin and Rock. Y estoy junto a Ale Baza, yo soy Manuel Riveros y estamos conversando desde la psicodelia, de este gran movimiento tan importante. Y creo que no vamos a alcanzar el nivel de alucinógenos que esta conversación requeriría, porque no lo vamos a hacer, porque no recomendamos el consumo de drogas, está muy mal. No, señor. Pero sí estamos acompañados de un gin, ¿no es cierto? Y esta vez no lo vamos a dejar para el final. ¿Qué estamos tomando? Estamos tomando Noveno Gin, que es un gin chileno. Nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió. Es muy rico, muy sabroso y además fue hecho en cuarentena. Hecho en cuarentena. Hecho en cuarentena. Ah, mira. Nació en cuarentena. Así Bien. que, Y la botella es muy linda. Es linda. Es como antigua con un asa. Pensé que iba a decir ácido. Con un asa. Con un asa bonita. Sí. Sí. Bien. Así que eso, psicodelia. De hecho, mira la letra de White Rabbit. Cuando los hombres en el tablero ajedrez se levanten y te digan a dónde ir y tú has consumido un tipo de hongo y tu mente se mueve despacio, pregúntale a Alice. Yo creo que ella va a saber. ¿De dónde? Psicodelia, la palabra psicodelia
Esto no lo tenemos preparado, así que no estoy seguro si tenemos la respuesta, ni lo miré. ¿Sabemos cómo es qué significa psicodelia? Sí, sabemos. Exacto. Por supuesto que sabemos. Palo blanco, pero... Claro, esto fue un término que lo acuñó un psiquiatra inglés, de hecho, Humphrey Osmond. Ah. Y significa, hasta donde yo entiendo, ¿cierto? Hacer que el alma se manifieste. Mira qué bonito. 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 Había empezado por psiquis, ¿cierto? Que puede ser más como mente, pero delia no sé. Pero entiendo la expresión completa, significa eso. Sí. Ahora, este tipo ya había sido uno de los que le proveyó mescalina a Aldous Huxley. Incluso antes que le escribiera Las Puertas de la Percepción. Están todos conectados acá por el amor por el... Oye, ¿y este movimiento o parte inicial, yo entendería, Ale, que parte con lo que conocemos como el verano del amor, ¿no es cierto? El Summer of Love, sí, del 67. Sí. ¿Qué pasó en esa época que fue tan relevante? ¿O por qué damos ahí inicio a este movimiento, crees tú? Sí, bueno, yo creo que... no sé qué es lo que produjo que la gente se fuera particularmente a San Francisco. Yo entiendo que se produjo como un polo de atracción de gente que estaba más dispuesta al amor libre, al consumo de droga, a la experimentación, particularmente en San Francisco. Aunque las casas discográficas estaban más predominantemente en Los Ángeles, pero San Francisco tenía esta onda más ligera, ¿cierto? Y claro, el verano, o sea, el verano anglo en este caso, ¿cierto? Sería junio, julio 67. Se vio mucha reunión de marchas y estas juntas de experimentación y bandas que empezaron a nacer, porque si revisáramos cuándo se empezó a experimentar más fuertemente en la música, nos iríamos al 65 y 66, ¿cierto? Con instrumentos indios, con composiciones que se salen del coro verso coro, pero ya en el 67 se desataron. Y ahí uno empieza a ver discos como el debut de The Doors, que es del 67, y el Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane, como otros más. Pero aparte como fue un movimiento como acultural, ¿no es cierto? Contracultural en cuanto a estaba pasando la guerra de Vietnam. Sí. Y había mucha probablemente rabia y los jóvenes empezaron a protestar de que esta guerra no nos pertenece, no es nuestra, en fin. Y una respuesta a eso. Sí, sí. De hecho tenía un eslogan que ponían en los carteles: no confíes en nadie mayor de 30. Cagamos entonces, nadie confía en mí. Claro, es una declaración fuerte porque estáis presuponiendo que cualquier persona sobre 30 ya te va a traicionar, ¿cierto? Te va a perjudicar. Y bueno, claro, lo que empezó a pasar en California después se extendió al resto del país. Pero ahí estaba el polo de atracción, en California. Sí. Esto, bueno, tiene mucha experimentación. ¿A ti te evoca? ¿Qué te evoca como, independientemente de lo que signifique la palabra, etcétera? Cuando pensás en psicodelia, ¿qué te viene a la mente? O sea, como distorsión de la psiquis, cosas de la psique. Entonces, me imagino... Claro, me imagino como... Es que no lo puedo desapegar del consumo de estupefacientes. ¿Cachai? No puedo no dejar de imaginarme consumo de pastillas, LSD o hongo o alguna otra cosa que te desconecte de lo conectados que estamos. Como finalmente somos nosotros una raíz histórica, somos una cicatriz histórica en nuestro constructo. Finalmente nosotros miramos el mundo desde donde somos, de la historia que hemos tenido. Entonces, el salirnos de la caja un poquito, creo que es lo que están intentando hacer toda esta gente. Finalmente, ¿cómo te sale y cómo provocas que tus neurotransmisores operen de manera distinta y cómo los gatillas cosas distintas? Claro. Entonces, estos triggers estaban buscando cosas que pudieran gatillarlo, y eso me parece muy difícil probablemente sin hacerlo con algún tipo de provocación que generan la droga. De hecho, en un ratito más le vamos a dedicar un espacio a las drogas. No al consumo, sino que a la explicación, ¿cierto? Particularmente de una sola. Y claro, efectivamente esto era como un viaje, ¿cierto? Para ellos, ¿no? La experimentación. El virtuosismo no era una condición acá, ¿no? En general los artistas no están tratando de mostrarse como los más... el mejor guitarrista, el baterista más virtuoso, ¿no? Etcétera. Porque de hecho ser un mago del performance no era uno de sus puntos centrales. Parecía que estaban más comprometidos con la experimentación que con hacer algo comercialmente atractivo, aunque muchos de estos discos vendieron muchas copias, pero no está el foco en eso, porque si no habrían tratado de hacer
un verso, después un coro atrapante y cautivador y después te va otro. Y no, estos mismos solos largos, estas mismas introducciones a veces que uno tiene que esperar 5 o 6 minutos, empezó a pasar acá. O sea, después vamos a hablar en la sección que todos esperan de los discos. Vamos a hablar de una canción épica e icónica que dura 17 minutos. Po. Claro. ¿Quién comercialmente piensa que una radio te va a tocar una canción que dura 17 minutos? Claro. Es imposible. Y en las fiestas la gente baila 17 minutos. No como ahora que tú estás bailando y tú esperas que el DJ, digamos, a los 30 segundos cambie la canción por otra. El estímulo era distinto. E incluso el artwork, a ver, para no decirlo en inglés, que sería como los álbumes, las portadas, las portadas, ¿cierto? Era más fácil decir portada que artwork. Bueno, vamos con la mejora continua. Las portadas son raras, son jugadas. Ya no está la banda formadita mirando a la cámara. A lo más habíamos visto, ¿te acordás de los Beatles? Que en alguna parte se ven más cansados, más juguetones. Pero igual es la banda mirando al fotógrafo. Y acá empiezan a aparecer portadas muy raras. Sí, no, son raras y son colorinches, son mucho amarillo, mucho rojo, mucho violeta. Sí. Sí. Oye, antes de hablar de nuestro amigo el LSD, al cual ya vamos a llegar, hay un disco que se considera normalmente el primer disco psicodélico propiamente tal, aunque como siempre hemos hablado, es muy difícil trazar un único punto en el cual parten, ¿cierto? Pero es que ya tenía hasta el nombre, ¿no? The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Raro el nombre. Complicado. Una tapa además que es como un ojo con un ojo adentro y con colores de todo tipo, ¿cierto? Y esta es una banda de Texas, curiosamente. Oye, perdona que te interrumpa, pero vamos a poner en nuestro link de YouTube nuevamente, igual que la vez pasada, las canciones y los discos, porque esto, al igual que la vez pasada, que los videos eran importantes por la cosa más estética, acá la estética de los discos o del artwork es súper importante para poder entender de qué estamos hablando. Totalmente. Y acá ciertamente vamos a mezclar actuación en vivo u otras cosas, porque el videoclip no estaba todavía, ¿cierto?, establecido, pero es muy importante. Oye, y esta banda, claro, ya había 2 o 3 bandas que pusieron psicodelia en el nombre de sus discos, como los Blue Magoons también. Pero esta banda, liderada por Tommy Hall, que usaba un Electric Jug. Entonces, este tipo se lo tomaba tan en serio que insistía en que había que grabar bajo la influencia del LSD. La otra vez conversamos de esa película que es danesa o no, donde hay un grupo de hombres que tienen convencimiento porque hay un paper en teoría que hay un consumo de alcohol mínimo. Sí. ¿Cómo se llama? Druk. ¿No es danesa o sí? Sí. ¿Es danesa? Sí. Esa película también, pues era un grupo de amigos donde habían profesores, habían escritores, si no me equivoco, y otros más, y consumían un nivel mínimo en teoría de alcohol al día que los llegaba a un lugar donde estaban como más libres para poder expresarse. Algo así, esto es distinto, pero... Sí, y a ellos les mejoraba la vida radicalmente, pues. Se ponían más entretenidos. Sí. Claro, pero estos tipos además dicen en la tapa, recientemente ha sido posible para el hombre alterar químicamente su estado mental. Y como te lo informan en las líneas dentro del disco, ¿no? Y acá, bueno... ¿Y hacía referencia al LSD, en teoría? Yo creo que sí. Yo me imagino que sí. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Y acá hay varias canciones que son interesantes en este disco, particularmente You're Gonna Miss Me, pero You're Gonna Miss Me sí. Y para mí también una que es muy decidora es Roller Coaster. Someone somewhere some time ago, his eyes were clear to see. Así que bueno, uno ya empieza a ver la palabra psicodelia o psicodélico en el nombre de los discos a partir de este disco que es del 66. Y por eso es interesante, porque es un precursor claro de todo este otro fenómeno que vamos a ver, ¿cierto? Y que nos lleva justamente a tener que hablar del LSD. Pues yo creo que es importante. A veces pareciera que es un anexo, es como decir que las bandas tomen whisky, pero en este caso es un coprotagonista. Bueno, parte de lo que nosotros tenemos como propósito, ¿no es cierto, Vale, con estas conversaciones en general, con este podcast, es poder apreciar a las bandas, a la música en contexto. Porque al final, como hablamos con el hard rock, ¿no es cierto? Si uno no entiende el contexto, parecen unos tipos pintarrajeados un poco ridículos. Acá también, si uno sin contexto escucha una cosa de 17 minutos,
uno puede encontrarlo aburrido, pegado, sería raro ahora. Pero el LSD y esto que estaba pasando te conecta y uno puede apreciar un poquito más lo que está pasando. Absolutamente. El sentido de experimentación, el sentido en fin. Y el LSD es fundamental en eso. Sí. El LSD, yo entiendo, vamos conversando porque probablemente aquí entre los dos podemos acordarnos de la historia, pero fue descubierto en algún laboratorio de Suiza y originalmente venía de un hongo, sintetizado un hongo, ¿sí? Sí. Y fue el doctor Albert Hofmann, que en 1938 lo descubrió. Claro, lo sintetizó. Lo sintetizó. Y entiendo que por error, porque lo que quería hacer era mejorar la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Pero en 1943 él absorbió un poco de LSD a través de su piel, por puro accidente, ¿no es cierto? Y experimentó estos efectos alucinógenos, ¿no es cierto? Cuando iba de vuelta a casa. Y eso le alteró los niveles de la serotonina y los estímulos que finalmente le afectan al cerebro. Claro, o sea, imagínate, él sintetiza este hongo y dice, qué simpático, y lo deja ahí, y 5 años después, por casualidad, es como que, no sé si le cayó en el brazo o algo así. En la piel, claro. En la piel, y le cae, y se pegó un viaje literal de vuelta a la casa. ¿Y qué es esto? Dijo. Y sí, yo entiendo también, dado que hablaste de la serotonina, yo entiendo que eso es lo que produce el LSD. Ninguno de nosotros dos es experto en LSD, ni académicamente ni en consumo. Pero claro, lo que yo entiendo es que justamente lo que hace es que aumenta o estimula la producción de serotonina en el córtex. Entonces lo que pasa es que normalmente el cerebro filtraría ciertos estímulos, ¿cierto? Por naturaleza, por configuración. Pero con el LSD es como que los estímulos pasan todos. Entonces uno aumenta la percepción de una manera drástica y radical. Percibes todo lo que en otro momento no percibirías. Sí, pues. Bueno, de hecho el sentido de la conciencia probablemente es cosa que uno es consciente porque el cerebro te ordena un poco para que uno pueda vivir una vida más o menos ordenada. Pero uno no es consciente de todos los estímulos que pasan en el mundo o en la vida. Claro, y de ahí en adelante los psiquiatras empezaron a testear la droga, ¿no es cierto?, para intentar ayudar a gente con desórdenes mentales. Sí. ¿No es cierto? Pero en los 60 ya fue usada más por propósitos un poquito más recreacionales, podríamos decirlo. Lúdicos. Lúdicos, claro. Es que en un comienzo yo me imagino, claro, cómo aplicamos esto científicamente, ¿cierto? Como lo que tú dices, ¿cierto? Gente con desorden mental. Y en otro momento, y que podemos hablarlo también después, pero con fines militares. O sea, sí. ¿Cómo hago que alguien confiese, ¿cierto? Sin torturarlo. Entonces, pucha, si alguien consume una droga que te coarta la posibilidad de mentir, por ejemplo, y confiesa siempre la verdad, es ingenioso igual, ¿cierto? Es sádico, es terrible, pero... Ese tipo fue importante, ¿no? ¿Quién fue el que fue parte de ese experimento? Fue un experimento de la CIA. Sí, efectivamente, era un proyecto que se llamaba MK Ultra. MK Ultra. Tiene un nombre de malo de James Bond del proyecto, ¿no? Sí, pero es como el malo de Tom Cruise. Claro. De Misión Imposible. Claro, como todos los malos de los malos. Efectivamente, entonces después se transformó en algo recreacional, pero fue legal en general. Durante los 60 o hasta mediados de los 60 no era ilegal. Yo creo que se fueron descubriendo a poquito las implicancias y los problemas. Entonces, pero efectivamente estas bandas empezaron a usarlo recreacionalmente y a expandir lo que uno le llama, ¿cierto?, expandir la conciencia, la percepción. Entonces va de la mano. No es casualidad, aparentemente, toda la hipótesis apunta en eso, no es casualidad que tú pases de canciones de verso, coro, y con temáticas súper racionales, pueden ser dramáticas, tensiones románticas, son racionales, a estas estructuras raras con solos extraños, con instrumentos extraños o novedosos, y hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. De hecho, parte de las tensiones, yo sigo leyendo mi libro Los Beatles, parte de las tensiones que ocurrieron en un par de momentos de la historia entre los Beatles, hubo un par de instancias donde, por ejemplo, estaba como que George Harrison y John Lennon estaban más arrojados hacia la experimentación, ¿no es cierto?, hasta la expansión de conciencia. Entonces, en el consumo de alucinógenos al comienzo, ellos fueron los más proclives. Y siendo tanto Ringo como Paul los últimos que consumieron LSD y un poquito la fuerza.
Y después también, cuando viajaron a la India, a ver al Matahari. Maharishi. A Maharishi. Matahari es como el nombre de pájaro. Era pero la bueno. espía. Claro. Cuando viajaron a India, fue con igual, misma idea. Y tanto George como John eran los más conectados con. Y Ringo fue el primero que se volvió, porque echaba de menos con la mujer, echaba de menos a los hijos. Y Paul lo siguió al rato. En fin, es como que ahí eso da cuenta también de esta búsqueda de experimentación, de expansión de conciencia, y donde el LSD jugó un papel importante. Claro, absolutamente. A veces puede ser complicado, polémico, controversial, ¿no? Poner tan al centro una droga como parte de un movimiento creativo. Pero así fue nomás. Porque además había ciertas figuras públicas, ciertas personas que abogaban por el consumo del LSD. Y esas figuras se hicieron muy, muy llamativas. Un tipo particularmente, al que después fue Nixon el que llamó el hombre más peligroso de América. Este tipo era un psicólogo, profesor de psicología de Harvard, Timothy Leary. Y él era un promotor del consumo de LSD. Él decía que la sociedad tenía que estar iluminada. O estar formada por gente iluminada. Y entonces parte de su tarea era que la gente consumiera LSD. Entonces en poco tiempo él logró un estatus como de gurú de esta contracultura. Se hizo muy, muy célebre. Y lo invitaron a hacer un speaker otra vez, speaker sería como es que charlista no pega. Pero es como vocero, charlista, sí. A hablar, ya, lo invitaron a hablar. En San Francisco, ¿cierto? Era un evento, se llama el Human Being. Entonces era como una reunión de las tribus, una cosa así. Hasta los nombres eran, ¿cierto?, bien locos. Y en este tipo de eventos, la droga, el LSD, estaba disponible. Y la música la ponía ¿quién? Jefferson Airplane, Grateful Dead, Big Brother, The Holding Company. O sea, era la misma gente. Y él entró a la posteridad por un mantra que era Turn on, Tune in, Drop out, que es como conéctate, sintonízate, salte, algo así. Entonces se transformó en una celebridad. Es unos tipos que estaban todo el tiempo pujando por el consumo de drogas. Sí, el que hablábamos antes de Ken Kesey. Ken Kesey. Ken Kesey, que participó en este experimento de la CIA. Después estuvo filmando una especie de movimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Los Merry Pranksters. Sí. Prankster debe ser como los bromistas felices, ¿no? Y ellos viajaban a través del país, probablemente California sobre todo, ¿no es cierto? En una van como escolar. Sí, con graffiti y todo eso. Y con graffiti, y hacían fiestas de ácido. Claro. Bueno, este tipo tiene algo muy particular porque él escribió una novela muy famosa que se llama One Flew Over the Cuckoo Nest, que fue traducida como... hubo una película después que la protagonizó Jack Nicholson. Esa película fue traducida como Atrapados sin salida. Súper parecido. Súper parecido. El título sería como Alguien voló sobre el nido del cucú, ¿cierto? De comienzo de los 60. Y esa novela ocurre en un hospital psiquiátrico. Y Ken Kesey usó su propia experiencia porque él trabajó en un hospital mental en California. Entonces él se dio cuenta de los métodos violentos que se usaban contra los pacientes y él escribió sobre eso. Y efectivamente, como tú dices, al parecer él participó en MKUltra. Entonces los voluntarios tomaban LSD y mescalina también. Así que este gallo después formó los Merry Prankster y organizaba unas fiestas muy especiales que se llamaban los test ácidos. Con luces, con proyección, música y LSD. Sí, es muy protagonista el LSD, es que no se puede hacer ileso, ¿cachai? Sí. Y la primera reunión fue en noviembre del 65, pero ya después, 2 meses después, ya, en fin, ya atraían 10.000 personas, 20.000 personas, y de nuevo, ácido y las mismas bandas de siempre. Es muy omnipresente, ¿no? Toda esta gente fue influenciada por lo que se le llamó la generación beat en literatura, que no sé si te suena o... No. Ya. Tiene algunos escritores muy clásicos, como Jack Kerouac, que escribió En el Camino. Esto es más bien de los 50, esta gente. William Burroughs, que escribió Junkie o El almuerzo desnudo, y un poeta, Allen Ginsberg, que escribió Aullido. Y parte con un trozo que es muy famoso, uno de los trozos más famosos del siglo XX, que dice:
Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un pinchazo rabioso. Y sigue, y sigue, y sigue. Es un tipo de poesía distinto. Pero esta gente, ¿por qué influyente? Porque esta gente cuestionaba las normas de narrativa, evitaba los tabús sobre el sexo, explorar la espiritualidad del Oriente, experimentaban con drogas también. Entonces, de alguna manera fueron parte de este cimiento de lo que después la contracultura de los 60... Contracultura quiere decir en contra de lo que predomina en la cultura nomás, digamos, no más que eso. Entonces, eso fue muy notorio, esta generación beat. Sí, está bueno. Oye, y esto, lo que encuentro muy curioso, lo conversábamos hace un rato, es como la conexión de nuevo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Claro. ¿No es cierto? Porque esto también estaba pasando, porque hemos hablado de California, hemos hablado de Estados Unidos, y empezó a pasar en el Reino Unido en paralelo. Sí, empezó a pasar en el Reino Unido en paralelo, efectivamente. Algo había de que uno le proveía droga al otro, ¿no? ¿Cómo fue ese? Tú me comentabas hace un rato. No tengo la menor idea. Ya. Yo creo que lo que comentamos hace un rato era esa curiosidad de que qué habrá pasado, ¿cierto? Ahora, bueno, los Beatles mismos iban y venían, claro, de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces yo creo que había mucha vinculación entre las bandas. Claro, ahora vamos a ver qué bandas son importantes también del Reino Unido, ¿no es cierto? Pero antes hay 2 o 3 bandas más que son notables de mencionar, porque vamos a revisar los discos al final, los 6 más importantes, a nuestro juicio de esta época. Pero hay otras bandas de las cuales no vamos a destacar discos, pero son notables que hay que mencionarlas, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, porque yo creo que en este movimiento particularmente hay muchas bandas muy importantes, muy interesantes. Entonces, ya hemos hablado largamente de Doors y Jefferson Airplane, pero hay varias bandas más, como tú dices, que vale la pena al menos decir un par de líneas, ¿cierto? Como por ejemplo... Claro, por ejemplo la banda Love, del año 67, siempre en Estados Unidos, estamos hablando de banda americana, ¿no es cierto? Del disco Forever Changes, ¿no es cierto? Y dice la leyenda, ¿no es cierto? Que los miembros de la banda escucharon a una chica decirle a su novio You said you would love me forever, o sea, tú dices que me amarías por siempre, y el boyfriend el pololo le dice, well, forever changes, ¿no es cierto? Como que el para siempre cambia. Entonces ahí sacaron el título del disco Forever Changes. Y es muy bueno este disco. La canción 1, Alone Again Or, es preciosa. Tiene esta cosa, unos arreglos más flamenco, no diría más españolizados. Pero es muy bonita. Y parte de lo que destaca este disco, a diferencia del resto, es que no es una oda al amor, ¿no es cierto? Una oda a las flores y oda, en fin. Tiene temáticas que son un poquito distintas, ¿no es cierto? Es un poquito más oscuro quizás en sus letras que el resto. Pero eso, muy buen disco, el disco de Love, Forever Changes del 67. Sí, y ahí tú recomendarías entonces, aparte de escuchar el disco completo, que Alone Again Or, ¿cierto? ¿La mencionaste recién? Alone Again Or. Que es la que abre el disco, ¿cierto? Totalmente. ¿Cuál otra le vas a? ¿Qué otro disco sería interesante? Otra banda en realidad, hay disco. ¿Qué otra banda? Mira, hay una banda que se llama Vanilla Fudge. Vanilla Fudge. Sí. Que es como un... Fudge es como un budín o un postre, sí, ¿no? De vainilla. Los nombres también, ¿cierto? Vanilla Fudge. La anterior incluso el Amor, el nombre de la banda, ¿cierto? Y acá Vanilla Fudge. Y ellos debutaron el 67 también con un disco homónimo. Y lo interesante acá de Vanilla Fudge es que tiene covers. Básicamente covers reversionados. Tiene 2 covers de los Beatles, por ejemplo. Ticket to Ride y Eleanor Rigby. Pero lo hacen largo con los teclados. Versiones que son menos verso, coro, verso, como hablamos. Tiene covers de otros artistas también, y particularmente hay una versión que yo encuentro fabulosa, que es You Keep Me Hanging On. No recuerdo de quién es originalmente, pero el cover es fabuloso. No sabía que no era de ellos. Esa. No, un cover, sí. Bueno. Es muy buena, tiene una emoción, pero es para volverse loco. Y el disco es muy bueno. Claro, entonces ponen estos covers y le dan su toque. Entonces finalmente como que toda la gracia de ellos es cómo reversionan canciones ya conocidas
con algún tipo de arreglo psicodélico, ¿cierto? You Keep Me Hanging On debe ser de algún grupo vocal, como de Supremes o de... no me acuerdo no me acuerdo. De los 50. De los 50 o comienzo de los 60, claro, como muy Motown. Entonces te lo cambian y tú tienes una introducción larga y después aparece esto con fuerza. Entonces es muy curioso, pero además tiene mucha potencia. Así que es un gran disco también, y particularmente la canción You Keep Me Hanging On. Bien conocida. Hay varias de estas canciones que son muy conocidas y que uno no sabe hasta que las escucha y dice, me sonaba esto de alguna parte. Claro. Oye, la última banda americana para destacar, más allá de los discos que hemos revisado al final, es Iron Butterfly, ¿no es cierto? Que tiene un nombre que es raro, como una mariposa de hierro, sí. ¿no es cierto? Es como lo liviano y lo pesado juntos. Sí. Del 68. Y el álbum que se llama Inagaga da Vida, ¿no es cierto? Que cuenta la leyenda, ¿no es cierto? Que estaban tan volados un día que no podían decir In the Garden of Eden, en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Entonces, Inagaga da Vida fue la mejor interpretación que pudieron decir en ese momento. Y es un disco de canciones muy largas, tiene 6 canciones el disco. Y esta misma que estamos conversando, que probablemente es la más importante, Inagaga da Vida, es la que yo hacía mención al comienzo, que dura 17 minutos. O sea, no está hecha para tocar en la radio Futuro ni ninguna de esas que te 17 minutos, digamos. Yo creo que no. No. Fíjate que no pudieron decir Garden y dicen Gata. Ojalá que sea verdad la historia, porque es muy buena. Ojalá. Sí. Está bueno. Entonces esa es una canción que vale la pena, ¿cierto?, escuchar y tomarse el tiempo. Don't you know that I'm loving you? In a color of vida, baby. Oye, eso con las bandas americanas. Ahora, hablemos un poquito. Hay una tremendísima banda que es parte de este movimiento, o tiene un disco que es parte de este movimiento, ¿no es cierto? Y ese es Pink Floyd. Claro, como tú decías, vámonos para el otro lado, ¿cierto? A Inglaterra. Vi hace poco un documental en el Café de las Artes, porque hay acá ¿cómo se llama? El Inedit, este festival. Un documental que se llamaba Have You Got It Yet. Fue a fines de este año, del año pasado, perdón. Y es un documental sobre Syd Barrett. Syd Barrett, uno de los miembros originales de Pink Floyd. Y Pink Floyd es una banda que es bien curiosa en sus inicios, porque todos tenemos la imagen, yo me imagino tú también, ¿cierto?, de una banda multiventa, ¿cierto?, ultra famosa, conocida por todo el mundo, con el The Wall, ¿cierto?, y con discos que uno de repente los ve, los escucha en la radio, etc. Y sin embargo tuvieron un inicio que era muy de psicodelia pura, muy experimental. El primer disco tú lo escuchaste y no te gustó tanto, Cho. No, me cargó. O sea, me ha cargado, pero no encontré ninguna. O sea, es un libro difícil. Es un disco difícil, este disco de Pink Floyd. Es un disco el cual no hay ningún tema muy oreja, como se dice. No hay nada muy fácil de digerir. No hay ninguna melodía que te cautive, ¿no es cierto? Había solo... Bueno, cuando hablemos después de las canciones vamos a mencionar un par, pero sí, no me gustó el disco. Sí, esto es muy interesante, de hecho. El disco debut de ellos del 67 se llama The Piper at the Gates of Dawn. También los nombres son bonitos, ¿eh? En general estas bandas tienen nombres poéticos. Y esto es hay un libro que se llama The Wind in the Willows, que es de comienzos del siglo XX, de un tipo que se llama apellido Graham. Y el capítulo 7 se llama The Piper at the Gates of Dawn. Entonces de ahí viene. Hay harta diferencia literaria en este movimiento. Y claro, el líder de la banda, el compositor central, no era Roger Waters, ¿cierto? Era Syd Barrett. Entonces eso es bien llamativo. Eran amigos desde el colegio. Entonces formaron una banda
que después, porque tomaron el nombre de unos blueseros, ¿cierto? Pink Anderson y Floyd Council. Entonces armaron ahí Pink Floyd y publican este disco, que después vamos a hablar con más detalle. Pero lo más interesante acá, y podemos adelantar un poquito, es que Barrett se volvió loco. Él era el líder de la banda, era el compositor central, era incluso el referente. Y se vuelve loco y lo tienen que sacar de la banda nomás. Porque ellos esperaron a que se recuperara, tenían confianza en que quizás después de unos meses de descanso el tipo iba a volver a sus cabales. En ese tiempo, ¿cierto? Estaba Waters con Nick Mason y Richard Wright. Y todavía no estaba David Gilmour. David Gilmour lo invitaron para reemplazar a Barrett. Pero ellos sacan el Piper, el segundo disco, que es el Saucer Full of Secrets. Sid Barrett está hasta la mitad o un poquito más, no lo termina. Lo sacan de la banda, siguen con su carrera, no supieron más de Barrett. Curioso, siguen con su carrera y se hacen como todos se imaginarán, ya se hacen mega estrellas con su octavo disco, The Dark Side of the Moon, que es otro tipo de música, digamos. En otro momento, si hablamos de rock progresivo en esta versión más espacial, ya es del 73. Y aquí pasa algo increíble, que 2 años después están grabando el Wish You Were Here, 75, que para mí es el mejor disco de ellos, lo encuentro fabuloso. Y de repente aparece un tipo calvo en el estudio, un poquito más regordete, y se queda ahí en el estudio y se queda mirando, y era Sid Barrett, rapado. No lo reconocen al principio, creo que Waters lo reconoció después, se pone a llorar, no recuerdo bien si conversaron con él o no, un ratito, creo que sí, conversaron un ratito, y desaparece, y no lo volvieron a ver, nunca más. Y ellos le dedican la canción Shine On You Crazy Diamond a Sid Barrett, que mira la letra, dice un pedacito, como tú quedaste atrapado en este fuego cruzado de la niñez y el estrellato, soplado por una brisa de metal o de acero. Tú que eres el objetivo de una risa lejana. Y al final dice, vamos tú, extraño, leyenda, mártir y brilla. Es una canción bien emocionante si uno conoce más el contexto. Pero los grandes Pink Floyd, como que son de esas bandas, ¿cierto? Como Queen, digamos, multiventa. Antes de ser quienes eran, su líder era este tipo, era Barrett. No era Waters y no era David Gilmour. Sí, leí por ahí también que de hecho la última vez que fue a Londres, creo que no fue cuando se juntó con ellos en el estudio, sino que se juntó con un periodista a la última conversación que tuvo antes de porque se fue a recluir con su mamá en Cambridge y creo que vivió como 60 años y los últimos 30 estuvo encerrado con su mamá en Cambridge. Es bien increíble. Sí. Porque igual vivió 60 años dentro de todo y la mitad de su vida estuvo recluido. Claro. Y cuenta la leyenda que después de esta última visita a Londres se volvió caminando a Cambridge. Son 80 kilómetros. Entonces, y de ahí no sale más. Ya. Sí, estaba medio chiflado. Oye, y bueno, tal como tú lo anunciaste y yo lo comenté también, estamos conscientes de que quizás acá estamos bombardeando más con bandas y discos y datos, ¿cierto? Incluso antes de la reseña. Pero este es un movimiento que es muy forjador. Lo que sea que le llamemos psicodelia y que se concentre en 67 y 68, con bandas, tú mismo lo decías, entre Estados Unidos e Inglaterra, pasando al mismo tiempo, es lo que después le da forma al rock en su versión moderna. Por eso vale la pena detenerse, porque además estamos aprovechando a recomendar estas bandas, ¿cierto? Son discos que hemos escuchado y si bien algunos nos gustan más que otros, son importantes. Sí. De hecho hay un par de bandas más, ¿cierto? Del UK que valdría la pena reseñar. Sí, hay una banda que se llama Procol Harum, ¿no es cierto? No sé cómo se pronunciará así. Y es una banda que sacó un disco del año 67, que es homónimo, ¿no? El disco creo que se llama tal cual. Sí. ¿Sí? Y está una canción que está dentro del inconsciente colectivo. Casi diría que es parte de cuando decimos de nuevo que vuelva a los lentos. Si no escuchaba eso, vuelva al capítulo de hard rock. Pero la canción A Whiter Shade of Pale, que puede que no les diga nada, está presente en el inconsciente colectivo. We skip the light fandango, turns cartwheels across the floor. Sí, y esta es una banda formada por Gary Brooker y Robin Trower en Essex, en Inglaterra, ¿no es cierto?
que más allá de esa canción, yo no tengo mucho más que contar, no los conozco tanto, ¿vale? Sí, una cosa que me llamó la atención, ¿no es cierto?, es que es de una banda que tienen una persona aparte que escribe las letras, ¿no es cierto? Y que era Keith Reid, o Reid, no sé cómo se pronuncia. Sí. Y ellos componían la música después de las letras, ¿no es cierto? Interesante. Pues. Interesante, sí. Una rareza también. Sí. Me encuentro siempre tan extraño como lo mismo que hacía Elton John, ¿no? Sí, porque Elton John tenía un... Claro. Que escribía la letra. ¿Cómo escribís la letra primero y después la música? No entiendo. Qué loco. Ahora, no quiero operar al reggaetón en este capítulo, estoy seguro, pero el nivel estético y de sofisticación en cuanto al contenido de lo que están diciendo, como que se ha ido degradando un poco con los años, porque aquí estamos en el pic de la sofisticación de mezclar filosofía, autores de narrativas, de libros. Era muy sofisticado esto. Muy sofisticado. Esta época. Muy sofisticado. No hay capítulo que no le demos al reggaetón, ¿eh? Sí, no sé, no es culpa mía, perdón. No, es que quizá en otro capítulo tendríamos que darle a la Che, como para ser justo. Pero es más fácil de... No importa, no peleemos el reggaetón. En fin. Oye, sí, y estamos guardando algunas bandas además para el final para recomendar los discos, pero al menos ahora, sí, ¿cierto? Hay que mencionar una más. Los Grandes de Zombies. Esta banda yo la amo, son de Albany, son ingleses, estamos hablando de banda inglesa. Y sacaron solo 2 discos en ese momento. Después sacaron más viejos, sacaron otros más. Pero es una banda increíble. Y el año 68 sacan esta obra maestra, pero que no tengo adjetivos, sustantivos ni artículos para escribir el Odyssey and Oracle, que más encima está mal escrito, porque escribieron Odyssey con E en vez de con Y. Este disco, a ver, no quiero ser exagerado, pero si no es top 10 de la historia del rock, ya, top 20, bueno, top 15, pero es precioso y tiene un trabajo melódico increíble. Tiene unos trabajos también en teclado y en melotron, ¿no? De hecho usaron el melotron de John Lennon. John Lennon lo dejó ahí botado en el estudio. También la tapa tiene un toque psicodélico, ¿cierto? Se ven unas figuras, un pintor, unos colores, la letra rara. El pintor es verde, claro. Abajo hay un tipo desnudo. Exactamente. Y acá, bueno, de las 12 canciones, son las 12 extraordinarias. Uno se puede hacer una buena idea si quiere escuchar una sola canción con Beechwood Park. Your summer world, and we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Y también está, que sé yo, la primera, Care of Cell 44, que es preciosa, pero habla de un tipo que está volviendo a la cárcel. Maybe After He's Gone. Bueno, en fin. La más conocida, tiene una muy conocida, que es la última, Time of the Season, que es una canción que suena más Motown, más soul, ¿no? Entonces quizás la menos psicodélica toda esta, ¿no? Es hasta media sensualota. Pero el resto, bueno, es muy buena, pero el resto es todo increíble. Y estos tipos después, uno de los líderes, digamos, el tecladista Rod Argent, fundó después su propia banda, Argent. Y el vocalista Colin Blunstone después cantó con otra gente como Alan Parsons, hicieron carrera más por separado. Pero esta banda era muy sofisticada, ¿no? Y es parte también de la psicodelia más melódica. Esta, por ejemplo, si uno compara el Piper at the Gates of Dawn, que es la psicodelia experimental que uno dice, chuta, me cuesta seguirla, me cuesta disfrutarla, ¿cierto? Este es como el opuesto, diría, es la psicodelia melódica, es la psicodelia que es cautivadora, es bonita, un disco maravilloso. Ya no quiero decir nada más porque... Está bonito, bonito. Aparte yo tengo un cariño especial a estas bandas inglesas, bueno. Sí, al final yo viví como 5 años allá y me evocan cosas. Son todos tienen una manera de melódicamente tienen una cosa especial y estos acentos son muy entretenidos. ¿Te pasó eso al escuchar el disco, no? Sí, claro. Sí, claro. Y otro más que vamos a dejar que no vamos a hablar todavía porque lo vamos a ver en la parte final de la revisión de los discos. Pero sí, aquí hay buenos discos, muy buenos discos. Sí. Buenas reseñas, yo creo... Incluso las simples, pero es también para estimular que alguien después quiera escuchar los discos en la casa, ¿cierto? Por separado. Total. Bueno, también en este podcast normalmente hemos tratado de inspirarnos de estas bandas, ¿no? De estos artistas, y tomar algún tipo de referencia, de algún rasgo que nos inspire, ¿cierto? Y que incluso sea aplicable a proyectos, a la vida laboral, ¿cierto? O personal, pero que se sale estrictamente musical. No sé si hay algo que a ti te inspire de esto, te llame la atención de estas bandas de este periodo.
Sí, no voy a decir la droga porque no corresponde y no necesitamos la droga porque no es de esto. Pero sí, si hay un rasgo distintivo que creo que comparten todas y esta era en lo particular, es la experimentación, ¿no es cierto? Es el tomar riesgo, yo creo. Es poder tomar lo mejor de otro mundo y poder construir y tomar riesgo de decir, bueno, esto quizás no es lo más comercial, pero probemos, tomemos riesgo. En este libro que sigo leyendo de los Beatles también me pareció cuando fueron a India, George Harrison ni siquiera llevó guitarra y se dedicó con la cítara allá y se entrenó en la cítara y fue toda la cítara, y uno puede ver cómo hay varios discos de los Beatles, como hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Hay un disco bien psicodélico de los Beatles, pero no vamos a hablar de eso acá. No lo vamos a dejar, no nos vamos a meter ahí, porque vamos a hablar de los Beatles en otra instancia. Seguramente. O sea, sí, ciertamente vamos a hablar de los Beatles en otra instancia. Claro, ¿Estás pensando en el Sgt. Pepper? En el Sgt. Pepper. Sí. Claro, donde se escucha la experimentación. Pero incluso los discos que vamos a revisar ahora, sacando los Beatles de por medio, uno escucha elementos de instrumentos de la India o del este, no quiero decir que la cítara porque no estoy 100% seguro, pero también uno escucha violines y escucha ruidos, hay golpeteos muy extraños que uno le puede gustar o no, es cosa de gusto, pero el tomar riesgos permite traer elementos de otro dominio y probar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, Ale, hemos tenido la experiencia en proyectos, sobre todo que hemos estado vinculados a la innovación, al valor de las prácticas marginales, que al final es, ¿cómo dice la palabra? De la marginalidad de lo común, traen unos elementos que pueden ser sorpresivos para esta industria, por lo que estamos haciendo, pero que son muy comunes en otras. Me acuerdo que en la biotecnología, por ejemplo, cuando estamos trabajando con cosas de la minería, miramos cosas de la biotecnología, miramos cosas de la industria pesquera incluso, me acuerdo, cuando estamos trabajando con las pilas de lixiviación, que tiene que ver con, por ejemplo, con recuperación de agua u otro. Me acuerdo de mirar cosas con la salmonera en su momento y era invitado a proveedores de ese ámbito para poder ver dónde encontrar soluciones en los márgenes. Entonces, esa capacidad de experimentar y de innovar, la innovación finalmente no tiene que ver con una idea brillante. Es lo que hablábamos la otra vez, como los genios y la creatividad en sí mismas no es. Tiene que ver con un conjunto de prácticas, tiene que ver con recurrencias, tiene que ver con arrojo, con convicción, con un montón de cosas. Pero en este caso particular, creo que la experimentación o innovación es parte de lo que me llama más la atención y lo hemos visto nosotros en la práctica. Sí, yo encuentro muy interesante, siempre he encontrado muy interesante lo de las prácticas marginales y lo hemos conversado harto. Porque si yo vendo leche o tengo una empresa productora de leche y voy a mirar lo que hacen otras empresas productoras de leche, probablemente me encuentre con más de lo mismo, ¿cierto? Y uno empieza a hablar de traer mejores prácticas, ¿no? Que es dentro de lo estándar que está en la industria, traigamos la práctica del que lo hace mejor. Pero rara vez vas a tomar algo muy radical porque es más o menos el mismo sentido común. Entonces, si tú vendes leche, es más probable que encuentres algo, una práctica diferente, diferenciadora en otra industria, ¿no? Y que podría ser, como tú dices, en las pesqueras, ¿cierto? O puede ser en una empresa de producción de muebles, según el problema que tú tengas. Pero la práctica marginal es justamente como tú decías, Manuel, traer algo que en otras partes puede estar al centro, es parte del sentido común, y acá es una rareza. Y en este caso es todo lo que hacía esta gente, ¿no? Traer, quizás inconscientemente, no me imagino ellos diciendo traigamos prácticas marginales, pero empezaron a probar instrumentos que en otras culturas eran estándar y acá eran una rareza, ¿no? En un tema que hemos hablado la otra vez, que cuando nosotros hablamos la otra vez que fuimos a Japón, ¿no es cierto?, a entrenarnos con el equipo de la Toyota, y tiene que ver con el Toyota Production System o el Toyota Management System o el Total Management System. Son sistemas que crecieron en un espacio, ¿no es cierto?, de Japón, donde posguerra era un país destrozado, ¿no es cierto?, y donde eventualmente es un país que no tiene muchas tierras de cultivo. Entonces, varias cosas que empezaron a pasar allá de cómo se coordinaban, de las técnicas, de las prácticas visuales o de coordinación. Y no es porque fueran muy espectaculares, sino porque tenían que arreglárselas con lo que tenían. Y finalmente, bueno, en vínculos no recuerdo la universidad, pero hubo intercambios con americanos que viajaron y japoneses que fueron para allá. Y finalmente la adopción americana de eso, que es Lean, es un tipo de management que fue súper revolucionario en Occidente, porque se trajo de otro espacio, que donde finalmente en Japón fue parte de cómo se hace cargo de una anomalía que tenía que ver de la pobreza, del posguerra, que no tenían espacio, no tenían espacio ni bodega. Entonces tienen que aprender el sistema de coordinación que fuera mucho más
mucho más preciso. Es parte de lo que el Lean trae como innovación. Claro. Efectivamente, tú lo dijiste, Manuel, que a veces la innovación se asocia a tener una idea de la nada, ¿cierto? Como que tú te encerrás en una pieza y se te ocurrió algo. Y esta otra perspectiva que puede ser complementaria, digamos. No quita que se te pueda ocurrir una idea en una pieza a solas, pero que es anda a ver lo que hacen otros y ojalá en otro lado, ¿cierto? O sea, anda a explorar otros sentidos comunes. Y acá pasó eso, y sabéis que también pienso en lo que tú hiciste harto énfasis en el capítulo pasado, que tiene algo de clúster también, porque si experimenta uno solo y quizá en Nebraska y no lo conoce nadie, no pasa nada probablemente. En cambio acá hay un polo de atracción material, físico, donde hubo gente que se juntó, o sea, está juntando prácticas marginales, creatividad, arrojo, ¿cierto? Un contexto social probablemente que era muy propicio, pero además un lugar físico donde tú empiezas a ver lo que los demás hacen y te empezás a potenciar, y tu convicción también crece, porque no soy el único que estoy haciendo esto. Si todos los demás hacen coro verso coro y tocan los mismos instrumentos y yo estoy solo haciendo otra cosa, a lo más quizás puede ser como un gallo medio loco nomás, ¿cierto? Pero acá también tiene esta cosa del clúster de creatividad, ¿no? Así es, entonces yo creo creo que estamos convencidos o compartimos la idea de que el rasgo esencial rescatable de esto, o de este movimiento, tiene que ver con eso, ¿cierto? La capacidad de experimentar, de innovar y ciertas convicciones que, más allá de la droga, pasaron a ser relevantes. Y muchos de los grupos que hoy día eventualmente experimentan, hay que agradecerle lo que pasó en esa época. Totalmente. Oye, ahora, por lo último que dijiste, o lo penúltimo, claro, que puede sonar controversial, pero la droga funciona como estímulo acá, ¿cierto? Para salirte del sentido común. En este caso, uno buscaría otro tipo de estímulo que te permita salir de ese sentido común, que te permita desapegarte de lo que es estándar, ¿cierto? Y puede tener muchas formas. Puede ser para otra gente, dado que hemos sido bien cuidadosos en decir que estamos relatando que el rol que tuvo la droga y no siendo promotores ni nada por el estilo, porque está bien ser claro en los mensajes. Lo que pasa es que es innegable que lo fue en ese momento. Entonces acá uno dice, ¿qué encontrás tú? Puede ser una conversación diferente, puede ser la misma música, puede ser otra cosa, ¿no? Puede sonar naif lo que estoy diciendo, pero también hay ciertos gatilladores que te permiten tener el contexto para poder ser más creativo, ¿cierto? Bien, pues Ale, oye, llegamos a la parte final del podcast, ¿no es cierto? Que ya se está haciendo una tradición, ¿no es cierto? Que es la revisión de las canciones más representativas de los discos más representativos y sus canciones más especiales o esperadas, ¿no es cierto? A lo cual volvemos a incentivar a que busquen el link de YouTube y puedan mirar las portadas, los discos, porque es muy visual y es parte de lo que queremos provocarlos a que también puedan sumergirse en la investigación de estos discos, como lo hemos hecho nosotros. Y como siempre vamos a recomendar 6 discos, algunos de ellos ya lo hemos mencionado y otros no. 6 discos y 6 canciones. Eso. Oye, vamos a partir con la banda que abrió esta conversación, ¿no es cierto? Que es The Doors, con su disco homónimo The Doors del 4 de enero del 67. Hay un par de cosas que nos dijimos de The Doors que voy a aprovechar ahora de comentar, que me parecieron curiosas de su historia cuando estaba viendo la película, ¿no es cierto? La primera, que hay una canción que para mí es de las más importantes, ¿verdad? Pero no es la esencial, pero que es The End. Es muy psicodélica The End, es muy loca. Y cuenta la historia, y también lo refleja bien la película, que estaban tocando en el Whisky a Go-Go, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando él estaba muy borracho y muy volado, y empezó a elocucionar en torno en el final de The End, empezó a hablar de que quiero matar a mi padre, matar a mi padre, y al final dice, y quiero tirarme a mi mamá, ¿no es cierto? Y se volvió un poco loco en el escenario, y la gente reaccionó, y les cortaron la música, y los sacaron, y en fin. Y esa misma noche se acercó la gente del Elektra Records y les dijo, oye, si esto que está acá ustedes lo pueden grabar, grabamos el primer disco con ustedes.
Fue bien icónica esa noche, bien loca. Y lo otro que conversamos también un tiempo atrás, que también lo refleja la película, es que fueron invitados al famoso programa de Ed Sullivan Show, donde también tuvieron los Beatles, claro, ¿no es cierto? Tiempo antes, cuando hablamos la vez pasada, el 64. Y claro, parte de lo que les pidieron como requisito era que no dijeran la palabra higher en Light My Fire. En Light My Fire, ¿no es cierto? Porque esa referencia a estar volado, ¿no es cierto? Y Jim Morrison lo dijo igual, ¿cierto? Le importó che, pepino, y lo dijo igual. Y tenían programados 6 shows más con Ed Sullivan. Ya. Y los 6 los cancelaron. ¿Sí? A partir de esa transgresión que hizo Jim Morrison. Yo no he visto el video original, pero en la película él sale desafiante mirando a la cámara cuando dice Girl couldn't get much higher. Claro. Ya. Oye, En fin, ese Jim Morrison. Pues. Ese Jim Morrison. Oye, ¿cuál para ti de este disco, Ale, que tiene hartas canciones conocidas y es bien icónico, es la que más te gusta? A ver, yo... en una sesión pasada tú hiciste mención honrosa, ¿no? Yo tengo claro. mi mención honrosa es Break On Through, pero mi favorita es The Crystal Ship. Es una canción muy bonita, muy suave, muy poética y la melodía es preciosa. Sé que no es la más importante, pero hay hasta un video muy bonito de ellos con The Crystal Ship que también recomiendo verlo. Pero sé que no es la más emblemática, ¿cierto? Tú ya has mencionado otra. Porque para ti, ¿cuál es la más... lo que más te gusta y la más... A mí me gusta harto 20th Century Fox. Sí. Y Alabama Song también me gustan. Pero claramente Light My Fire es la canción icónica de este disco. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Sí, con la entrada del teclado ultra mega conocido. Sí, claro. Y la película nuevamente hace referencia que era la canción que más pedía la gente. O sea, mucha gente, incluso cuando él estaba en sus últimos años muy borracho y la gente lo desafiaba un poquito y le decía, pero canta Light My Fire. O sea, como que era su himno, ¿no es cierto? Entonces era imposible elegir otra canción. Es la más importante de este disco. Gran disco. Oye, el segundo disco que tenemos seleccionado como emblemático es de una banda que también le dedicamos una buena parte de esta conversación, que es Jefferson Airplane. El Surrealistic Pillow, que es un poquito después, un mes después, es del 1 de febrero del 67. La tapa ya es loca, ¿cierto? Salen los 6 miembros, uno sale como una pipa en la cara, otro sale mirando para el lado, y Grace Slick sale sonriente mirando hacia el frente como muy fotogénica, pero el resto está como que cada uno está en su ola. ¿Te gustó este disco, no? Me gustó. Me gustó mucho. La voz de ella es muy sensual, pues. Es muy característica, es muy buena. Sí, las que más me gustaron, bueno, tiene 2 que son bien conocidas, ¿no es cierto? Ya me hablaba de White Rabbit y Somebody to Love, que también es muy buena. La que me gustó y que estaba en el inconsciente, pero no sabía que era de ellos, es Embryonic Journey. Ah, ya. Que es melódica, ¿no es cierto? De una guitarra, no tiene voz y es muy bonita. Bien volada también, pues, bien hippie. Eso. ¿Pero cuál le crees tú que es la icónica de este disco? Bueno, ciertamente es White Rabbit. White Rabbit, que es posiblemente la canción más simbólica de todo el movimiento, como lo hemos dicho antes. Ya la presentamos antes, por lo tanto ya está claro. Somebody to Love también es una gran canción. White Rabbit, desde la letra y cómo está compuesta, tal como habíamos dicho, ya esta la escribió Grace Slick. Se había pasado una noche escuchando Sketches of Spain de Miles Davis por horas y horas, mientras, o sea, después y durante su consumo de ácido, de LSD. O sea, aquí está la conexión directa. Perdón que volvamos al tema, pero es que es evidente. O sea, ella consumió LSD, puso el disco de Miles Davis y lo escuchó por horas y horas y horas y horas repetitivo. Y entonces produce esta White Rabbit con esta letra también muy Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, además, también está, con esa expresión que tú usas, está en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Es un libro de, que se dio 1870, por ahí, muy victoriano. Ahora, algo interesante de Grace Slick. Ella siempre dijo que el rock era un juego para los jóvenes. O sea, cuando uno llega viejo debería retirarse y no dedicarse más al rock. Paradójicamente, ella el año 85
se transformó en la vocalista mujer más vieja en llegar al número 1 del Billboard. Después de Jefferson Airplane formó una banda que se llama Jefferson Starship, que no fue tan famosa. Luego le cortaron el Jefferson y quedó en Starship, y Starship fue muy famosa. En el 85 sacan esta canción We Build This City. ¿Te suena? Llegó al número 1. Eso. Vamos a cantar, Ale. Vamos a cantar. Sí, la sección de karaoke es para el capítulo 4. Y después nuevamente llegó al número 1 con Nothing's Gonna Stop Us Now, que es de una película también de Maniquí, el 87. Entonces, ella que siempre puso la juventud como un rasgo central del rock, terminó siendo, ya no era vieja, digamos, 47 años no es vieja, pero como figura del rock, fue una de las mayores, en ese tiempo la mayor figura femenina con un número 1 en el Billboard. Así que recomendamos fuertemente este disco, Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Y llegamos a otro que también es bien emblemático y raro, ¿no? Sí. De hecho, no me había fijado que la portada dice de Andy Warhol. O sea, era una banana en la portada. Estamos hablando del disco The Velvet Underground, del 12 de marzo del 67. ¿No es cierto? Este disco, a diferencia de los dos anteriores, no me sonaba nada, básicamente. Lo descubrí en esta experiencia. Sin embargo, Lou Reed, que es el vocalista, sí me es conocido. Sí. Y lo encontré en Trainspotting, 91 de haber sido el Trainspotting, si no me equivoco, la película. Interesante este disco. Me parece que es un disco... La primera mitad no me gustó mucho. Sónicamente es más pobre. Como producción musical. Tiene un sonido que es mucho más sucio, más de garage, mucho menor calidad en la grabación, se nota. Pero bien experimental como todo esto. No sé a ti, ¿cuál es la que más te gusta, Leo? ¿O qué te gustaría decir de este disco? Sí, este es un disco, yo sé que es muy importante, es muy... ha sido una gran influencia para bandas que vinieron posteriormente. De hecho, en ese momento no vendió mucho y después se transformó, ¿cierto?, en referente de ciertas bandas más alternativas. No es un disco que yo disfrute tanto, a diferencia de otros, ¿cierto? Lo encuentro más importante que disfrutable. Pero me gusta mucho Venus in Furs. Sí, lo encuentro interesante. A ver, hay otras que son provocadoras por el solo nombre también, ¿cierto? Por la temática, ¿no? Tú, dentro de lo que escuchaste, ¿algo que destacarías? Sí, pues bueno, a mí, como mencionó Rosa, tampoco me encantó el disco, pero I'm Waiting for the Man es una canción que no me pareció, me gustó. Y tú me decías que estaban hablando del dealer, ¿no es cierto? Cuando eso decían, entiendo, sí. Estoy esperando al hombre que me trae la droga. Es que no miro la letra, pero puede ser, capaz. Ojalá que sí, ojalá que sea esa la historia y no estemos... Ahora, la que me llamó la atención y es la que estamos de acuerdo que es como icónica, muy destacable y todo, que es muy psicodélica y muy volada, es Heroin, ¿cierto? Heroína. Es una guitarra con dos posturas, debe ser la y re, sería todo, y se escuchan tambores y el tipo divaga por largos minutos de varios temas en torno a la heroína, pero también tiene por ejemplo, voy a leer un párrafo aquí, dice heroína, sé mi muerte, heroína en mi esposa y en mi vida, porque es una tendente a mi vena, lleva un centro en mi cabeza y entonces estoy mejor que muerto. Más claro imposible. Explícita la canción. Así que Heroin es la emblemática de este disco. It's my wife and it's my life because a man to my vein. Oye, tal como tú decías, la portada de Andy Warhol, ¿cierto? Con esa banana. Yo tampoco, acá ya parece que estamos criticando todo, pero tampoco soy muy aficionado al pop art de Andy Warhol. Pero naturalmente que el tipo fue influyente, ¿cierto? Esta portada que es del 67, después la famosa portada con los Rolling Stones de Sticky Fingers, que lo mencionamos antes, el 71. Entonces, claro, este tipo lo que había hecho es que los apadrinó a esta banda, ¿cierto? Él tenía un espacio ahí bien experimental y solo les pidió como condición que incorporaran a Nico como cantante, ¿cierto? Que era esta modelo alemana, Christa Fagen o Pafgen, ¿cierto? Como vocalista, y por eso el disco se llama The Velvet Underground and Nico, ¿no? Y tal como tú anticipaste, Lou Reed después se hizo muy famoso como solista y sacó el Transformer a comienzos de los
70, ¿sí? 72 debe ser. Y que también podíamos encasillarlo, si es que quisiéramos, en el movimiento más glam rock, que quizá en algún momento lo abordemos. Y ahí tenía esta canción Perfect Day, maravillosa Perfect Day. ¿Te acordaste de la escena de Trainspotting, sí, no? Cuando cae como de espalda después de inyectarse. Claro. Bueno, y hay otro disco acá que ya hablamos en detalle, ¿cierto? Y largo, entonces yo creo que no vale la pena más referirse, pero lo volvemos a mencionar porque si hay que escoger 6 discos emblemáticos del movimiento, no son necesariamente los que disfrutamos más, son los que creemos que son más importantes, más influyentes o más simbólicos. Ciertamente Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd aparece, que es de agosto del 67. Eso, ¿qué te pareció? ¿Te gustó alguna canción? ¿No te gustó? No, ¿Te me encantó? cargó el disco, pero ¿Te cargó? me cargó el disco. Sí, árido, difícil. Tampoco soy tan fan de Pink Floyd. O sea, puedo ver estos discos magistrales, o sea, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, son obras icónicas, pero no es lo que más me gusta, como gusto, digamos. Pero yo diría que la única canción que me intentó llamar la atención es esta Interstellar Overdrive, ¿no es cierto? Que parte con un riff de una guitarra eléctrica, como que va empezando a agarrar onda, y después se pierde en sonido extraño y dura 10 minutos o 11 minutos. Entonces parte con este riff interesante, se pierde en el mundo de la experimentación y termina con el riff 10 minutos después. Entonces eso es lo más que puedo decir de este disco. Esa instrumental entera. Sí. Claro. ¿Y tú? ¿Cuál sería la que te gusta o la más representativa de la época? Mira, yo diría que la más representativa está entre la que tú dijiste, Interstellar Overdrive, la que abre Astronomy Domine, y la tercera que encuentro que es de las más representativas y que es la que más me gusta del disco, es la segunda del disco, Lucifer's Sam. Always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Esa la encuentro más entretenida, más cautivadora, si uno quiere, dentro de, con el riff es más atrapante. Así que, bueno, ahora la tapa, tú ves un caleidoscopio de fotos con ese pelo también de Syd Barrett y los ojos pintados, es una tapa muy psicodélica. Oye, y otro que tú me comentaste es el de noviembre del 67, ¿no? Sí, esta es una historia fabulosa. Yo encuentro que estamos hablando de The Moody Blues, del disco Days of Future Past. Esta para mí es una de las historias de mayor valentía y arrojo de una banda en la historia del rock. Pongamos la historia del rock, pues ya que estamos acá. Es fabuloso porque esta es una banda que está quebrada, absolutamente. Y el sello le dijo, mire, le vamos a dar una oportunidad más. Estamos sacando un nuevo sistema de sonido, entonces le vamos a contratar una orquesta acá. Y ustedes como banda, queremos que graben una versión de la New World Symphony. New World Symphony, sí, de Dvorak, o sea, música clásica, digamos, ¿no? Relativamente moderna, pero clásica. Entonces aquí está la banda, una orquesta, digamos, más bien a su disposición. Grábenla con esta versión moderna, vamos a probar los nuevos sistemas de sonido y con eso ustedes quedan saldada la deuda. Ya, o sea, era obviamente lo natural es decir, ok, estamos hasta el cogote, grabemos esto, zafamos y listo. Bueno, quizás termine la carrera, pero estamos sin deuda. Más no. Ellos dijeron no. Convencieron al director de la orquesta y de alguna manera confiaron en su talento y en su capacidad, y lo que hicieron fue grabar canciones propias y grabar un disco conceptual que transcurre a lo largo de un día y que parte con el día comienza y termina en la noche, ¿no? Y lanzan eso. Los ejecutivos después ven este resultado, no saben qué hacer. Es un disco que usaron la orquesta, ¿cierto? La orquesta, pero de fondo, para analizar. Es un disco maravilloso de principio a fin. Lo lanzaron y fue un exitazo. Ahora, porque fue un exitazo, bueno, tenemos Moody Blues y tuvimos Moody Blues para rato. Pero los tipos se la jugaron de una manera impresionante. O sea, eso es confiar en tus capacidades y me hace tener los nervios fríos para seguir adelante. Entonces, toda mi admiración para The Moody Blues. ¿A ti te gustó este disco? No sé si gustar es una palabra adecuada.
cuando empecé a escucharlo, bueno, lo hice, iba a ir a entrenar, entonces estaba en bicicleta y lo fui escuchando. Y me sentí como Blancanieves cuando entra al bosque, ¿no es cierto? Y se le acercan los conejitos y la miran y como que quieren conversar con ella. Ya. Es muy Disney, es muy película. Aparte que, como estaba escuchando en bicicleta, no estaba leyendo ni las canciones, ni la letra, ni nada. Después me di cuenta que evocaba un día. Aunque al final, como de la primera canción a la última, es un día, recorre el día completo. Sí. Y ahí me hizo un poco más sentido esta historia, pero claro, pero es muy, como si tú, muy orquestral. ¿Orquestral o orquestal? Orquestal. La primera parte del disco, o lo que yo sentí. Sí. Pero me gustaron un par de canciones sobre todo. Yo te diría que la mitad del día, que se llama Lunch Break, Peak Hour, me gustó. Y me gustó The Night. The Night. Night in White Satin. Night in White Satin, sí. Esas dos me gustan. Ahora, ¿cuál crees tú que lo que te gusta más a ti y lo más la representativo? última que tú mencionaste. Night in White Satin. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Es preciosa esa canción. Termina en una parte dice, ¿qué es la verdad? I can't say anymore, just what the truth is. Maravillosa. Mira la tapa del disco también psicodélica total, con unos rayos que entran ahí y una mezcla de colores preciosa. Y con la London Festival Orchestra. Este es un disco súper pionero, de dos maneras. Un disco, yo creo que este disco debería tener 100 veces más reconocimiento del que tiene. No solo por el acto de valentía, sino que porque además es una de las primeras mezclas evidentes y coherentes de rock y música clásica, sino que además fue una gran influencia para el rock progresivo. Para otros artistas fue como un framework a mirar. Lo que hicieron ellos en el 67 sirvió para que otros después experimentaran de manera ya más, no solo con instrumentos raros, sino que mezclando música selecta, digamos, música clásica. Así que va mi aplauso y todo mi respeto para The Moody Blues. Y bueno, nos queda el sexto disco, ¿no? Que ya, este sí que te gustó, supongo yo. Oye, desde mi humilde lugar, puedo decir que es lejos el disco que más me gustó de toda esta experiencia, esta experiencia mística. Lejos el que me gustó. Una banda inglesa, y el disco es del 24 de mayo del 68. La banda se llama Small Faces y el disco se llama Ognet's Not Gone Flake. Extraordinario. Hablamos que son ingleses, tienen este acento más cockney, ¿no es cierto? Que es bien característico de la parte oriental de Londres, eventualmente, que es la parte más pobre, más humilde, más trabajadora. Hablan un poquito así. Muy entretenido, y tiene la canción que probablemente, no es la que vamos a destacar como la más importante o relevante. Sin embargo, extraordinaria. No me la puedo sacar de la cabeza y tengo pegada la melodía desde que la escuché, y esa se llama Afterglow. Qué canción tan buena. Qué maravilla. ¿Cuál para ti son las que más te gustan de este disco? Las primeras 12. Es que este es un disco extraordinario, es maravilloso, principio a fin. No sé si va a contar algo más de qué se trata, pero un disco conceptual también, o semi-conceptual al menos. Tiene una historia, tiene un narrador en la segunda parte. ¿Verdad? Se me ha olvidado, tiene un narrador. Puedo anticipar un par de cosas y después, si tú quieres, tú destacas otras, pero además la portada, digamos, el envase es redondito, es distinto, y es como un envase de tabaco, ¿cierto? Donde sale toda esta portada que tú dices, Ognet's Not Gone Flake. Y la segunda parte del disco es una historia, como una historia de fantasía de un tipo, Happiness Stan, que está buscando la mitad de la luna que falta. Entonces su aventura buscando la luna lo hace encontrarse con una mosca, con otros personajes, y finalmente descubre que la luna está llena entera. Por algún motivo seguramente simplemente miró para arriba y la luna se había llenado o no. Y hay un comediante británico que hace la narración entre canción y canción. Entonces es entretenido, tiene algo lúdico, ¿cierto? Y tiene algo... Es muy entretenido. Sí, de hecho Happy Days Toy Town tiene esa cosa entretenida, como lúdica, juguetona, un poquito como de niño, pero entretenida. Sí. Suena bien, suena moderna. Sin embargo, vamos a escoger la canción icónica de este disco, Lazy Sunday. They stop me from grooving, they bang on the wall. They're doing me fasting, it's no good at all.
¿Puedo agregar algo más de Small Faces? Puede, por Ya, supuesto. es que lo que pasó cuando se separó Small Faces es impresionante. A ver. El líder de esta banda es Steve Marriott, un personaje tremendo. Compositor, un gran vocalista. Y en algún momento, ¿cierto? La banda se particiona, digamos, y se va por un lado Steve Marriott y por otro lado el resto de la banda, Ronnie Lane, Ian McLagan y Kenny Jones. Y Steve Marriott forma una bandaza increíble que se llama Humble Pie, con un jovencísimo guitarrista llamado Peter Frampton, ¿cierto? Baby I Love Your Way, eso fue después. Peter Frampton después ya va al 73, 74, se hizo solista y fue un exitazo solista. Entonces Marriott forma por un lado la banda Humble Pie con Peter Frampton, y los otros tres cortan el Small y se quedan como Faces nomás. Y también una bandaza toma un toque mucho más hard rock con un vocalista que se suma a sus filas llamado Rod Stewart, ni más ni menos. Y además suman a Ronnie Wood, que después termina siendo de los Rolling Stones. Entonces esta gran banda, que es tremenda, se parte en dos y termina siendo dos monstruos del rock. Recomiendo, pero absolutamente, que escuchen todos los discos de Small Faces, son todos buenos. No hay canción mala de Small Faces. ¿Puedo decir una anécdota? Por supuesto. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver con el capítulo, pero es que me acordé. ¿Se puede contar? Rod Stewart fue el primer artista que hizo un concierto masivo en Chile. De hecho, regaló pelotas de fútbol, se puso a tirar pelotas. Sí. Y mi mamá lo había grabado en VHS, y era como su gran tesoro. Y un día jugaba a la Católica y no encontré nada mejor que grabarla encima de su video Rod Stewart. Perdón, mamá. Y me quería matar. Bueno. El fútbol triunfó. El fútbol triunfó. Pero no tiene nada que ver con la psicodelia en realidad, pero bueno, me acordé recién. Sí, Oye, tremendo. Perdona, sí tiene que ver con los clusters, porque aparecen estos personajes una y otra vez, ¿cierto? Sí, tiene que ver con los clusters. Rod Stewart aparece conectado y después, etc. Sí, todo parte de lo mismo, ¿viste? Partimos por el 65, los Beatles, 60, 65, nos fuimos por el hard rock, nos devolvimos, así vamos a ir. Sí. Delante y por atrás. Oye, estamos llegando a la parte final. Ha sido entretenido, ha sido esquizofrénico, ha sido lúdico y místico este viaje, ¿no es cierto? Una pregunta nomás al final, quizás la respuesta no la tenemos acá, pero ¿qué habría sido del rock sin la droga algaza? ¿Qué crees tú? Ay, yo te voy a contestar. No, dame tu opinión. Esto me compromete, ¿no? No, pero no estamos promoviendo la droga, es una pregunta. Yo creo que es difícil imaginarse la libertad creativa que ocurrió sin la expansión de conciencia, como lo quiero llamar. No en el sentido místico de comprobación de conciencia, no. Químicamente hablando, digamos. Quizás habría retrasado un tiempo más. Ahora, los 60 fueron un caldo de cultivo tan generoso de bandas tan extraordinarias y tan creativas que me cuesta pensar que el rock iba a seguir siendo coro verso coro 20 años más. Pero a lo mejor la experimentación no hubiera partido el 66, ¿cierto? Y habría partido 2 años después, no lo sé. Pero una pregunta es controversial, pero súper valiosa, porque pareciera que eso los desató, ¿no? ¿Qué pensás tú? Yo me lo he preguntado. Yo obviamente, o sea, no es obvio. Yo no consumo nada alucinógeno, digamos, pero sí toco música. Y sí me he preguntado qué pasa con la expansión de conciencia y la capacidad de pensar un poco fuera de la caja, si finalmente vemos lo que vemos. Entonces me provoca la idea de pensar de que yo puedo expandir esa caja. Y creo que la droga en su momento hizo eso. Y no sé qué habría pasado si no pasa. Ahora, no importa, es una pregunta de juego, da lo mismo, no vamos a hacer nada, pero en fin, jugó un papel relevante y por eso hablamos tanto de ella acá, en este capítulo en particular. Totalmente. Oye, hagamos salud. Hagamos salud. Por estas bandas que pusieron la creatividad al centro, diría yo, ¿cierto? Antes que lo puramente comercial, aunque después le haya ido bien o mal, eso es secundario, pero su propuesta fue: hagamos algo diferente, hagamos algo creativo, hagamos algo estimulante, rompamos el molde y por un momento pongamos al centro lo novedoso. Y yo creo que la influencia que tuvieron de ahí para adelante fue inimaginable. Sí. Y yo hago un saludo por darse el tiempo de escuchar la música en contexto, porque uno la aprecia con un cariño distinto, porque nada es bueno ni malo en sí, hay que entender de dónde viene. Y mi segundo saludo es por Afterglow, que me gustó esa canción. No me puedo sacar de la cabeza, así que me voy a mi casa escuchando Afterglow de nuevo. Así que eso, vale, pues volveremos en el 4º capítulo
en un tema por definir. No sé cuál será. Tenemos un listado de potenciales candidatos. Hay pero muchos ya temas vendremos. muy interesantes, sí. Sí, pero estamos cerrando, así que Cerramos este tercer capítulo. Tercer capítulo de Gin and Rock. Y estoy junto a Ale Baza y nos despedimos hasta la próxima. Manuel Riveros Y en los controles. Excelente. Chao, chao.